Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Lima, 30 de enero del 2019, presidida por el magistrado señor Carlos Ramos Núñez e integrada por los magistrados señores Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria relatora, Helen Tamaris Reyes. Asiento, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. A continuación voy a dar lectura de los expedientes en los que las partes han solicitado informar oralmente. Causa número 13, expediente 2827-2017 amparo, seguido por Johnny González Soto contra la ONP y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Raúl Fernández Cayupe. Puede hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor magistrado, y muy buenos días con todos. El abogado defensor de Johnny González Soto. Señor magistrado, conforme se verse autos, el demandante interpone la demanda de acción de amparo en contra de la Oficina de Normalización Previsional a fin que se deje sin efecto la resolución 0000-843-2010. Mediante la cual la ONP le deniega el pensión de invalidez de conformidad a la ley 26790 y sus respectivos reglamentos. La acción de amparo, definitivamente, señor magistrado, nosotros efectuamos en razón de la violación del artículo 10 y 11 de nuestra Constitución Política. Señor magistrado, nosotros al momento de presentar la demanda adjuntamos documentos mediante la cual el demandante tenía derecho a una pensión de invalidez. En ese sentido, adjuntamos la resolución mediante la cual nos deniegan la pensión de invalidez por enfermedad profesional, adjuntamos un informe médico evacuado por una comisión evaluadora, en este caso por la Comisión Evaluadora de Salud Huánuco, y adjuntamos 5 certificados de trabajo mediante la cual demostramos, señor magistrado, que mi patrocinado, el demandante Johnny González Soto, se encontraba laborando dentro de unas empresas mineras de alto riesgo, conforme lo establece el anexo 5 del Decreto Supremo 005 del Decreto Supremo, el anexo 5 del Decreto Supremo 09 del 98. De la misma manera, señor magistrado, quisiéramos ser concretos y claros. Si bien es cierto, nosotros hemos adjuntado un certificado médico de una comisión evaluadora cuyo texto es el documento con el cual se está acreditando ese derecho de pensión de invalidez. Como nosotros queremos ver, por ejemplo, textualmente los fundamentos o los considerandos de los juzgados, tanto del juzgado especializado civil de Pasco y la sala de apelación de la Corte Superior de Pasco, donde determinan, donde declaran improcedente la razón por qué declaran improcedente esta acción de amparo planteada por el demandante. Dice tanto el juzgado especializado civil y la Corte dice, ¿por qué determinan la negación de este derecho? ¿Por qué? Porque sinceramente, de acuerdo al informe médico, el demandante tenía una incapacidad del 60%. Y conforme a la historia clínica, aduce que tiene solamente una incapacidad de neumoconiosis no especificada en el expediente, pero el 1% de hipocausia que sinceramente sí está demostrado el nexo causal. ¿Por qué, señores magistrados? Porque el trabajo realizado por el demandante dentro de los socavones de mina era pues de alto riesgo. Desde el año que inició a trabajar hasta el último día de trabajo, siempre ha pagado lo establecido en la 18846 o en la ley 26790. Entonces, lo más importante, señores magistrados, es que su despacho debe tener presente es que en la historia clínica, señor magistrado, ha pasado todo el tratamiento, todo el proceso, a fin se determina
lo que es la neumoconiosis. Entonces, nosotros queremos precisar, el informe médico, señores magistrados, reúne todos los requisitos para el cual mi patrocinado pues perciba una pensión de invalidez por enfermedad profesional. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado. De cuenta, señorita relatora. Causa número 14, expediente 28-2018, amparo. Por favor. El señor magistrado Eloy Espinosa pidió el uso de la palabra, no había advertido ese detalle. Puede regresar, señor abogado. Gracias, presidente. Sí. Señor abogado, a veces los nervios nos traicionan, pero hay detalles que cuidar. Usted estaba informando un colegiado, no solo un magistrado. 2, no es acción de amparo, es proceso, ¿ya? Pero vamos al tema de fondo. El tema de fondo que para pedir es una pensión de esta naturaleza de las pensiones mineras, no basta con acreditar un nexo causal, sino también es necesario acreditar que hay un porcentaje. Y ese es el problema de discutir aquí. Entonces, el nexo causal es claro. El tema que le han contradicho en 2 grados anteriores es el tema del porcentaje. O sea, entonces, ¿qué elementos? No pensaba que iba a poner tan nerviosa a mi colega y amiga con el comentario, pero en fin. Entonces, ¿qué elementos usted nos puede proporcionar en este informe para poder revertir? Porque sí tiene usted un problema con una historia médica que solo le reconoce un 1% de hipoacusia y entonces lo deja un poco suelto en la neumoconiosis. Entonces, sobre eso, si nos puede proporcionar alguna información ahora y si no, en un escrito a la brevedad para mejor resolver. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que quería anotar. Gracias, doctor. Por favor. Causa número 14, expediente 28-2018, amparo, seguido por Manuel Ezequiel Tataje Mendoza, contra Pacífico Vida, CIA Seguros y Reaseguros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada a la doctora Marilú del Pilar Merchal Chillo. Señorita abogada, ¿puede informar? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Marilú Merstal-Chillo. Vengo en calidad de abogada de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., solicitando se declare la improcedencia del recurso de agravio constitucional presentado por la parte demandante y, por lo tanto, se declare improcedente la presente demanda de amparo. En el presente proceso voy a dividir este informe oral en cada una de las reglas sustanciales que ha sido emitida por este colegiado en el reciente precedente Flores Cayo respecto de los procesos de amparo de pensión de invalidez. En primer lugar, ¿por qué nosotros solicitamos se confirme la improcedencia? En primer lugar, en aplicación de la regla sustancial 2, que señala cuándo es que existen, digamos, dudas respecto del certificado médico que puede presentar la parte demandante. En este caso, concretamente, la parte demandante ha presentado no 1, sino 3 certificados médicos de invalidez del Hospital Augusto Hernández de Mendoza. Estos 3 certificados del año 2015 y 2017 señalan los siguientes menoscabos: 70%, 71% y 71%. Los 3 certificados por hipoacusia. Ahora, nosotros consideramos que estamos incursos en el punto número 2 de la regla sustancial 2, que cuestiona la historia clínica presentada por la parte demandante, puesto que sí existe, con lo cual no estamos en el punto 1, sino que la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas. Ahora bien, en el presente caso sí hay una historia clínica, sí existen los supuestos exámenes médicos que se le realizaron a la parte demandante, pero ¿por qué cuestionamos la historia clínica? En primer lugar, porque la historia clínica pues no ha respetado los parámetros tanto de
Directiva Sanitaria 03 MINSA DGSP, en primer lugar, y en segundo lugar también porque no se ha tomado en cuenta al momento de emitir estos 3 exámenes médicos la historia médica ocupacional de Souther Cooper, a la cual me referiré en un siguiente punto. Respecto de la directiva, podemos observar que tanto en el certificado médico, en los certificados médicos, como en el informe del médico Silva Laos, que es el que firma el certificado médico de la parte demandante, se consigna lo siguiente, que la afección es relacionada al ruido laboral. Sin embargo, no existe un correlato tanto en ese expediente médico ni ningún tipo de documentación que pueda acreditar que efectivamente la supuesta enfermedad de hipoacusia es una enfermedad ocupacional, porque no existe ninguna documentación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las audiometrías, porque sí existen unas audiometrías, porque no consideramos que sean todas las audiometrías de los 3 exámenes, porque debemos recordar que en este caso el demandante ha presentado 3, del 2013, 2015 y 2017. Solamente hay 2 audiometrías. Y estas audiometrías carecen, pues, no determinan que esta supuesta hipoacusia sea una hipoacusia ocupacional. Como nosotros hemos graficado en un escrito de tener presente que estamos presentando ante este tribunal, las audiometrías que se le habrían realizado a la parte demandante, las audiometrías del año 2013 y 2017, se evidencia claramente cómo las ondas sonoras van únicamente hacia abajo y en el punto de 4.000 decibeles, en donde tendría que haber una recuperación, según lo que nos dice la literatura médica, para identificar una hipoacusia ocupacional. Tiene que haber una recuperación, es decir, el gráfico tiene que subir. Y ambas audiometrías, pues, solamente van hacia abajo. No hay ninguna recuperación en los 4.000 decibeles, con lo cual, pues, eso es inconsistente respecto de una supuesta hipoacusia ocupacional. Ahora vayamos a la regla sustancial 2, la regla sustancial de que cuando estemos ante un supuesto anterior, es decir, el que acabo de mencionar, la regla sustancial 2, que cuestiona la historia clínica del certificado del demandante, si es que hay un COMEPS, entonces se declarará la improcedencia por haber contradicción. En el presente caso, señores magistrados del tribunal, hemos presentado el certificado médico de la COMEPS de fecha noviembre del año 2013, junto con los exámenes médicos y la historia médica de Souther, que esto es muy importante porque eso no está en la historia clínica, ni ha sido evaluado, ni ha sido tomado en consideración en la historia médica de Souther y los exámenes que le hicieron al demandante, y el COMEPS que señala sin menoscabo a la parte demandante. Con lo cual, en aplicación de la regla sustancial 3, se deberá declarar la improcedencia de que existe un certificado de COMEPS con su debido sustento médico. Ahora bien, pasemos a la regla sustancial 4, sin perjuicio de lo que hemos señalado respecto de cuestionar la validez del certificado médico del demandante y de que existe un certificado médico contradictorio. También invocamos la aplicación de la regla sustancial 4, referida a que en todo caso se declarará la improcedencia de la demanda si es que el demandante no se somete a una evaluación voluntaria. ¿Y por qué nos queremos detener en este punto? Porque acá hay un tema muy importante y muy particular de este proceso, que es que el demandante cesó en el año 2002 y los certificados médicos, como señalé, son del año 2013 en adelante. Es decir, la parte demandante ha cesado sus labores hace 16 años, con lo cual se ha roto el supuesto nexo de causalidad que podría haber entre la acreditación del nexo causal en sí, porque el demandante trabajó hasta el año 2002, hasta la emisión del certificado médico, del primero, que es del año 2013, porque hay uno 2015 y 2017, hasta ahora que ya estamos en el proceso en el año 2018. Hay este vacío del año 2002 al 2013, en donde claramente, y como ha sido señalado por este tribunal, certificados de trabajo y certificados médicos con una antigüedad incluso mayor desde los 7 años ya no acreditan un nexo de causalidad, justamente porque hay este gran lapso de tiempo, en este caso son 16 años, entre que el demandante cesó sus labores y el proceso que ahora nos atañe.
Este punto, además, referido al nexo de causalidad, también fue analizado por la segunda sala constitucional de Lima, que pues confirmó la improcedencia de la demanda, cuando indica en su considerando pues que no hay documentación en el expediente que pueda acreditar el nexo de causalidad, y además que como el proceso de amparo carecía pues de etapa probatoria, entonces se debía declarar su improcedencia. Finalmente, para cerrar, señores magistrados, nos queremos referir muy brevemente a la documentación, a la reciente documentación que presenta la parte demandante, la cual no se encuentra presente, pero que sí ha presentado cuantiosos escritos con muchísimos folios y muchísimos documentos que supuestamente acreditan el nexo de causalidad. Pero, señores magistrados, nosotros solicitamos respetuosamente a este tribunal se revise los documentos que viene presentando la parte demandante, porque no están referidas a las labores del actor. Son cualquier documento, porque sí presenta aproximadamente 25 o 30 folios de documentación de Southern Cooper, y ni uno solo de estos documentos está referido a ninguno de los puestos que desempeñó la parte demandante. Eso es uno. Y dos, todos son documentos de fecha muy posterior al cese del demandante, o sea, no tienen nada que ver con el proceso y no tienen nada que ver con el actor, porque si el demandante cesó en el año 2002 y la parte demandante presenta unos supuestos documentos del Departamento de Seguridad de Hilo, Departamento de Seguridad de Higiene, Sistema de Integrado de Gestión, manuales de fecha a partir del año 2006, y el demandante prestó servicios hasta el año 2002, entonces ninguno de estos documentos está referido al demandante, y no solamente por un tema temporal, sino por un tema de cargos. Ni uno solo, y nosotros, presentando escrito a este tribunal, hemos analizado y revisado cada uno de los 200 folios que presenta la parte demandante, y ninguno está referido ni al puesto, ni a los puestos que tuvo la parte demandante en Southern Cooper, ni tampoco está pues referida a el tiempo en el cual el demandante prestó servicios a la empresa. Es en ese sentido, señores magistrados del tribunal, que nosotros, en aplicación de las reglas sustanciales emitidas por este mismo tribunal en el precedente Flores Cayo, se declare la improcedencia de la presente demanda de amparo. Va a hacer uso de la palabra la doctora Ledesma. Una de las tesis que trae la abogada de la parte demandada es el vínculo de causalidad, y señala que este daño ha aparecido luego de 18 años que cesó en sus labores, porque la documentación así lo señala. Sin embargo, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Usted hace referencia que el demandante acompaña un certificado médico del año 2013, 27 de mayo de 2013, que es el certificado que se emite en atención a la Directiva 3 del MINSA. Sin embargo, ese certificado médico del 2013, esa es la data, evalúa no un hecho del 2013, sino un hecho del año 1999. Esto es mientras él seguía laborando. Nótese que este señor ha trabajado 42 años en un centro minero, de septiembre del 59 al 2002, dice, ha trabajado más de 43 años en el área, si no recuerdo, algo vinculado a ser un obrero técnico. Bueno, entonces 43 años de servicio ininterrumpido en la actividad minera, se retira en el año 2002, pero en el año 99, esto es antes que se retire, pasa por una evaluación médica. Otra cosa es que el certificado le haya puesto la data 2013, que es el momento en que se emite el documento, pero la evaluación, ¿cuándo fue hecha? ¿Fue hecha en el 2013? No, fue hecha en el año 1999, concretamente 2 de mayo del 99, donde al estudio de esta persona, según el tipo de evaluación, le señalan pues un 70% de incapacidad, menoscabo global, mejor dicho, por trauma acústico crónico, hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Trauma acústico crónico.
es coherente si agregamos eso, el antecedente laboral de alguien que ha trabajado 42 años en un asentamiento minero que tenga alguna afectación al oído? Primera pregunta. La siguiente pregunta es, luego él en el año 2015 vuelve a presentar un nuevo documento que hace referencia a esa evaluación. O sea, la data se actualiza nada más, pero nos estamos refiriendo a la evaluación central que es el 2 de mayo de 1999, 2 de mayo cuando él todavía seguía laborando. Y esa data sigue manteniendo que tenía 71% de menoscabo. Entonces, la pregunta en concreto es, una cosa puede ser el documento, la fecha que yo emito el documento, y otra cosa es el momento en que yo hago la evaluación de este trabajador. Y cuando se ha hecho la evaluación de este trabajador, él seguía aún laborando y se hacía referencia a que tenía este problema de audición. ¿Ya? Esa es una primera pregunta que quisiera que usted me conteste. Y la segunda pregunta, de paso le voy señalando, usted hace referencia al examen de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad, ha hecho referencia, para decir que acá hay una contradicción porque acá dice que no tiene ningún menoscabo. Claro, pero acá hay que tener en cuenta que la audiometría no fue evaluada. Acá inclusivamente dice observaciones, el doctor, no sé, audiometría no evaluable, ¿no? Hay exámenes que no se evalúan por disonancia, no evaluados por disonancias, ¿no? Entonces, si no hay una evaluación, por eso concluyen que no hay un menoscabo, pero dejan en referencia que no hay un menoscabo por falta de evaluación. Eso dice la comisión médica, que también el examen es hecho justo unos días antes de que se retire del trabajo. El examen es hecho el 3 de julio del 2002. Él creo que se retira del trabajo en agosto del 2002. O sea, claro. Entonces, quisiera escuchar su opinión a la luz de estos certificados que supuestamente que generan la contradicción. Señora magistrada, respecto de la primera pregunta de la fecha de inicio de incapacidad, que supuestamente es el año 99, y eso también nosotros lo hemos analizado en el escrito que estamos presentando a este tribunal, en lo referido a que, en primer lugar, y por eso es que nosotros cuestionamos la historia clínica, porque es efectivamente lo que ha leído, señor magistrado, es lo que está en los documentos. Lo que a nosotros nos llama la atención es los otros documentos que dicen totalmente lo contrario. Es decir, una audiometría del año 2013 en donde aparece que la parte demandante no tiene menoscabo, o unas audiometrías de los supuestos exámenes que se le hicieron en el Augusto Hernández Mendoza donde no hay una enfermedad ocupacional. Pero bueno, en concreto referido a la historia clínica de Sauder, en el año 2002, que es cuando cesa contradictoriamente, a pesar de que supuestamente se habría detectado la enfermedad desde el año 1999, en el examen médico de retiro, la parte demandante indicó claramente que no padecía de enfermedad aguda ocupacional. Incluso ese es el resultado de su examen médico de salida en el año 2002. Entonces, independientemente de que un certificado médico, o bueno, en este caso 3 certificados médicos, todos del Augusto Hernández de Mendoza, puedan decir que la fecha de inicio de incapacidad es en el año 99 y que se le habrían hecho supuestos exámenes en el año 2002 que está enfermo. También hay un examen de salida de Sauder Cooper del año 2002 que dice que está sano. También hay audiometrías de fecha posterior que no evidencian ninguna dolencia ocupacional, que son las audiometrías que ha utilizado el Hospital Augusto Hernández de Mendoza para emitir sus certificados. Entonces, si bien está consignada esa información, además que también no hay, pues, seguimos reiterando el tema del nexo de causalidad, porque si bien hay un informe del médico Silva Laos que dice, yo confirmo que esto es una dolencia laboral, que son documentos que viene presentando ese doctor en todos los procesos de similar naturaleza, pero, y si bien existe un demandante, en este caso que ha sido un trabajador minero, no todo trabajador minero va a desarrollar una enfermedad profesional que le dé derecho a una pensión. Acá nosotros no estamos diciendo que él no haya sido trabajador minero, pero teniendo no solamente esa historia médica, ocupacional de Sauder del año 2002, en donde se consigna que no padece de ninguna enfermedad al momento de retirarse de sus labores,
permite que le Sí. haga una repregunta? Sí, efectivamente, como usted ha dicho, hay un médico, Silva Lagos, que atribuye la vinculación, ¿no?, de la audiometría, ¿no? Por ejemplo, acá es el médico Luis Silva Lagos, concluye que el diagnóstico del informe de evaluación es una patología adquirida por la actividad laboral desarrollada. Ya, ponga, de repente para usted no le es convincente el informe médico, pero yo le voy a hacer referencia a lo que dice la misma Sauder, su empleadora, ¿no? Está a fojas 287, firmado por el Hospital Hilo, Superintendencia del Hospital Hilo. Dice, en la evaluación de este señor Tataje al año 2012, historia médica actual, obesidad, asma, faringitis, efecto del ruido sobre el oído interno. Recomendaciones, ¿no? Bueno, aparte de disminuir el consumo de calorías, le recomienda protección auditiva cuando se exponga a niveles de ruidos mayores o iguales a 85 decibeles en 8 horas. Esa recomendación fue hecha en el 2002, justo cuando él estaba ya saliendo del trabajo. Y este informe lo hace la División Médica Salud Ocupacional de Sauder, Perú. Ya, si usted quiere poner dudas al informe de salud que está señalando este médico Silva Lagos, ¿qué tendría que decir? Que lo único que está si ese documento acredita un nexo de causalidad, entonces se debería hacer una regla procesal de que todo trabajador minero entonces siempre va a tener derecho a una pensión, porque eso le va a generar siempre un menoscabo mayor al 50 o 60%. Porque el único que está diciendo ahí Southern Cooper, porque además también, señora magistrada, existe la declaración jurada de Southern Cooper, en donde ¿qué señala? Que también se le hacía entrega de equipos de protección personal a la parte demandante. Con lo cual, acá, ok, Southern Cooper puede decir, él desempeñaba este puesto y efectivamente ha estado expuesto a un determinado riesgo, pero eso no implica que se deba aplicar una regla tajante de que entonces todo trabajador minero siempre va a estar enfermo en un grado de 60% de menoscabo, que es lo que acá nosotros lo que estamos tratando de sustentar. Ahí lo único que está diciendo es una serie de recomendaciones médicas, sí, porque el demandante había estado expuesto a ruido, sí, pero ahí no está diciendo que el demandante está sordo en un 71% y solamente está recomendando que cuando se exponga a niveles mayores de los límites máximos permisibles de las normas de seguridad y salud en el trabajo, utilice protección personal. Protección personal que además Southern Cooper en la declaración jurada ha indicado demandante. Entonces, nosotros no consideramos que ese documento acredite de ninguna manera un nexo de causalidad, porque ni siquiera prueba las labores que realizaba el demandante, dónde las realizaba, y más importante aún, no existe documentación que sustente de manera fehaciente que el demandante estaba expuesto a ruidos por sobre los límites máximos permisibles de acuerdo a las normas de seguridad y salud. Más aún, si la misma Southern Cooper declara que se le hacía entrega de equipos de protección personal, que las mismas partes incluso lo declaran en la solicitud de pensión de invalidez en este tipo de procesos. Eloy Espinosa Saldaña va a hacer preguntas. Gracias. A ver, siempre es muy interesante escuchar sus informes, señorita abogada, pero mi trabajo es preguntar. Y lo que creo que hay que partir de una situación que es la que no debemos perder de vista. Cuando estamos planteando la posibilidad de una pensión de este tipo, tiene que acreditarse el nexo causal y un porcentaje de menoscabo vinculado con las enfermedades que son alegadas. Y aquí lo que tenemos, porque este es uno de los primeros casos que resolvemos después de Flores Cayo, entonces tenemos que tener claro qué estamos estableciendo y sobre todo algunas de las cosas que se han dicho aquí. Y creo que si usted va a plantear un escrito, sería bueno, no tanto porque más o menos ya voy viendo frente a las preguntas de Marianela por dónde irían sus respuestas inmediatas. A mí lo que me preocupa es qué comprensión se puede hacer del concepto nexo causal a partir de Flores Cayo con lo que estoy escuchando aquí. Entonces, ojo, la determinación del nexo causal no es solamente por un solo documento. Y hay que tener claro, como bien ya se planteó aquí, la diferencia entre la fecha de emisión del documento y la fecha de realización del examen. Eso es un elemento que hay que tenerlo muy claro. ¿Ya? Si nos confundimos en ello, tenemos problemas. Dos, tenemos que tener claro el alcance del examen. Y a eso le pregunto. Entonces, ¿acaso en el examen de la comisión médica se hizo una evaluación sobre el tema de hipoacusia y el tema de neumoconiosis? ¿O no fue cierto que lo que se evaluaron fueron otras cosas en este examen
que fue realizado el 2002 en julio y que recién se entrega el documento del 2013. Ojo, porque si vamos a alegar nexo causal y porcentaje, y de decir que una cosa es decir, no se evaluó sobre eso, y otra cosa distinta es decir, sobre eso se evaluó y no se están los estándares. Entonces, en este caso concreto, ¿hubo evaluación? ¿La evaluación incluyó estos aspectos o no los incluyó? Incluyó el tema de las audiometrías, que son las audiometrías a las que he hecho referencia, que no indicarían una enfermedad ocupacional. Pero yo cuando leí el documento, los actuados, ahí el examen habla de audiometría no evaluable. ¿Cómo entendemos eso? Estamos hablando no del examen de salida que hace Sauder, ¿ah? Estamos hablando del examen de la Comisión Médica. El que utilizó el 2013. Exacto. 3 de julio del 2002 hecho el examen pues, y el documento es emitido el 2013. De ese examen estoy hablando. Sí. Porque allí, mi querida abogada, hay una mención expresa de audiometría no evaluable. La del 2002. Así es. Sí, sí. Entonces, vamos de porque claro, si todo, o sea, hay cosas que entran en el paquete para poder justificar posiciones y hay cosas que no necesariamente entran en el paquete. Entonces, ahora, cuando vamos al documento de Sauder, el documento de Sauder hace audiometrías. ¿Qué es lo que concluye el documento de Sauder? Concluye que hay alteraciones, ¿no? Pero que no son alteraciones que estarían vinculadas con las enfermedades mineras que son las que justifican una pensión de tipo especial como esta. Palabras más, palabras menos. Ya. Entonces, su caso, entonces, no es pues un caso en el cual se tenga que incluir todos los elementos para la cuestión del nexo causal. Su caso, en realidad, es el examen del 99 y el examen del 2002 de Sauder. Ese es su caso. Olvídese del tema de la evaluación de la comisión médica. La comisión médica la misma comisión médica dice que no se ha pronunciado al respecto. O sea, el caso suyo es un caso en el cual, entonces, a partir de lo que se dijo el 99, se apreció el 99, y que el trabajador puede decir muchas cosas, pero que finalmente lo definitivo que usted tiene para decir que no hay nexo causal ni porcentaje menoscabo es el examen de la misma Sauder. Eso es lo que usted tiene como aspecto definitivo. Y puede confiarse en la imparcialidad de un examen de la parte interesada o no. ¿Qué dice Flores Cayo al respecto? Respecto de Sauder. Respecto a los exámenes presentados por la parte que después termina siendo demandada. Pues Flores Cayo dice algo al respecto, ¿verdad? Pero los exámenes, digamos, que presentamos de Sauder no son nuestros, o sea, son de Sauder. Y respecto de la COMEPS, o sea, finalmente... Claro, pero es finalmente... es una comisión médica, no es que sea el dictamen particular del proceso de pensión. Vamos por partes y cucharadas. Yo he ido planteando el razonamiento y usted me ha ido diciendo sí y ahora me salta el no. Vamos entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, el examen del 99 y el 2013, entregado el documento 2013, sí vale para la discusión. ¿Estamos? El examen hecho en julio del 2002, entregado el 2013, no tiene que ver con la discusión, porque no hubo una evaluación sobre el tema que estamos tocando. El examen del 2002 de salida en Sauder sí tiene que ver con la discusión. Estoy hablando de lo que está en Foja 280 y tantos, 286, ¿verdad, Manuela? Ya. Entonces, esos son los que valen para la discusión. Y ahora, entonces, si estamos claros que estos dos elementos son los que valen para la discusión, y usted ha citado muy bien, le felicito porque veo que ha revisado con detalle el precedente Flores Cayo, entonces... En el precedente Flores Cayo se establece cuál es la situación cuando hay un examen incompleto, cuando hay una situación de un examen hecho por la comisión médica y cuando hay un caso donde la comisión médica no se ha pronunciado y lo que se tiene son otro tipo de exámenes, ¿verdad? Ya.
¿Cuál es el supuesto? Porque estaríamos en el tercer caso, ¿verdad? No hay una comisión médica que se haya pronunciado específicamente sobre el tema, sino lo que tenemos es un pronunciamiento muy respetable de salida en la situación de Sauder. ¿Qué dice frente a estos casos Flores Cayo? Si no lo tiene ahora, díganoslo por escrito, pero es que ahí, o sea, si vamos, como usted bien ha planteado, tenemos que aplicar el precedente también establece una regla sobre cómo hay que ameritar, porque eso merituar es un castellano discutible por lo menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hay que ameritar el elemento en cuestión? No me lo conteste ahora, contéstenlo por escrito a la brevedad para mejor resolver, ¿ya? Pero es que ahí está la clave del asunto, porque en la lógica de determinar si hay nexo causal o no, entonces, y cómo nos manejamos en términos de porcentaje, que en este caso no es tan importante, entonces hay que ver qué entra y qué no entra, y en este caso, a partir del precedente hay una diferencia frente a la situación anterior. Ya le ha dado un efecto jurídico a la no pronunciamiento por comisión médica. En relación a los documentos de Sauder, que son anteriores a la fecha del certificado. Exactamente. Exactamente. Entonces, evalúe eso y contéstenos a la brevedad, por favor. Solamente quería plantear eso. Cuenta, señorita relatora. Causa número 16, expediente 82-2018 amparo, seguido por Matilde Valladares y Lupu contra la ONP. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el doctor Jorge Jurado Moreno. Sí. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Intentando ser algo conciso, comparado con mi compañera. Bien, la parte demandante solicitó la inaplicabilidad de la resolución administrativa 1181-2013 ONP DL 19990 de 23 de julio de 2013 y se ordene, por tanto, emitir nueva resolución que otorgue pensión de orfandad a favor de su hija. En primer lugar, es necesario cumplir con ciertos requisitos, puesto que la demandante solicita una pensión de orfandad amparándose en el artículo 25 del Decreto Ley 19990, que incluye los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, a la que supuestamente, y digo supuestamente, hubiera tenido derecho su difunto esposo. Bien. Sin embargo, el propio artículo 51 del Decreto Ley 19990 dispone que se otorgará pensión de sobrevivientes al fallecimiento del asegurado con derecho a pensión de jubilación o que, de haberse invalidado, hubiera tenido derecho a una pensión de invalidez. Bien, por tanto, y para acceder a una pensión de invalidez, se exige el otorgamiento del estado de incapacidad declarado por una comisión médica, obviamente, además de la acreditación de una cantidad de años de aportación. Sin embargo, y en el caso de autos, no obra medio probatorio alguno que acredite la invalidez del causante. Por ende, tampoco se podría hacer otorgamiento de la pensión de orfandad que está solicitando la parte demandante. Por estos motivos, consideramos que debe declararse infundada la demanda, al igual que se declaró en primera instancia y segunda instancia. De cuenta, señorita relatora. En los demás casos, las partes no se han apersonado y en los demás otros no han presentado escritos, señor presidente. Muchas gracias. Esos son. Terminada la audiencia.